En el corazón de la economía hay una idea que a menudo pasamos por alto, pero que lo cambia todo. Estoy hablando de la teoría del capital. Hoy vamos a explorar cómo una forma completamente nueva de entender el capital podría resolver uno de los mayores misterios económicos. Vamos a verlo. Y aquí está el gran enigma. ¿Cómo es posible que las decisiones individuales que tomamos cada día, lo que llamamos microeconomía, se conecten con esos enormes ciclos de auge y caída que nos afectan a todos, la macroeconomía? La respuesta que se suele dar apunta en una dirección. Pero, ¿y si hemos estado ignorando la verdadera clave todo este tiempo? Y esa pista, ese eslabón perdido, es el capital. Pero, ojo, para entender por qué es tan importante, tenemos que verlo de una forma totalmente diferente a la habitual. La mayoría de los economistas, cuando buscan esa conexión, se fijan en los mercados laborales, pero hay una escuela de pensamiento, la escuela austriaca, que dice, un momento, quizás hemos estado mirando en el lugar equivocado. Ellos argumentan que la verdadera clave no está en las personas, sino en las herramientas que usamos, en los bienes de capital y, sobre todo, en cómo se organizan. Para que entendamos lo revolucionaria que es esta idea, primero tenemos que ver cómo se entiende el capital normalmente, la visión que domina la mayoría de los libros de texto de economía. Esta es la idea del capital como un fondo homogéneo. A ver, imaginen que todos los bienes de capital de una economía, camiones, servidores, hornos industriales, todo, se pudieran, digamos, derretir y verter en un solo gran fondo líquido. Esto, claro, simplifica muchísimo los modelos matemáticos y permite a los economistas decir, fácil, para hacer crecer la economía simplemente agreguemos más de este líquido. Esta cita de Stephen Horwitz lo resume perfectamente. La meta es construir una medida agregada de capital, un fondo único. Es una simplificación que puede ser útil para los modelos, sí, pero la gran pregunta es, ¿refleja de verdad cómo funciona una economía en el mundo real? Y aquí es donde está el gran problema. Este enfoque solo funciona en un mundo de fantasía, un mundo de equilibrio perfecto donde nada sale mal. Pero en el mundo real, los planes fracasan, las empresas quiebran, las cosas se rompen. Esta visión del capital no nos dice nada sobre qué pasa dentro de esa pila de cosas cuando la realidad golpea. Y ahora, veamos la alternativa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La perspectiva austríaca no ve el capital como una cosa, sino como parte de un plan. El punto crucial es este. Para la escuela austriaca, un bien de capital no se define por sus propiedades físicas, sino por su propósito. Un objeto se convierte en capital por el papel que juega dentro del plan de un emprendedor. Un plan que, por cierto, siempre mira hacia el futuro, apostando por lo que los consumidores van a querer mañana. Pensemos en un martillo. Físicamente, es el mismo objeto, ¿verdad? Pero si lo tenemos en casa para colgar un cuadro, es un bien de consumo, satisface una necesidad inmediata. Ahora, ese mismísimo martillo, en manos de un carpintero en una obra, es un bien de capital, es una pieza en un plan mucho más grande para construir una casa. Su identidad depende completamente del plan en el que está inserto. Y esto nos lleva a una idea increíblemente poderosa. El valor no está en el objeto. El valor fluye hacia atrás, desde la futura satisfacción del consumidor. Los emprendedores valoran las máquinas y las herramientas porque esperan que los productos que van a crear con ellas sean valiosos para alguien. Todo es una apuesta sobre el futuro. Pero la historia no termina ahí. El economista Ludwig Lachmann llevó esta idea todavía más lejos y describió el capital no como una pila, sino como una estructura intrincada y delicada. Esta famosa cita de Lachmann es simplemente demoledora para la idea del capital como un fondo homogéneo. Es una declaración de algo que parece obvio, pero que se olvida. Los bienes de capital son diferentes. No se pueden sumar como si fueran manzanas. Su verdadero valor reside en cómo encajan entre sí, como las piezas de un rompecabezas. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, que el capital es una estructura compleja. Sus piezas son heterogéneas, o sea, todas diferentes, y son complementarias, deben funcionar juntas. Un camión sin combustible no sirve de nada, ¿no? Y cuando los planes cambian o fallan, los emprendedores tienen que buscar sustitutos y reorganizar toda la estructura.
Por eso la inversión no es solo amontonar más capital, sino el acto creativo de encontrar huecos y encajar nuevas piezas en ese rompecabezas que ya existe. Así, el mercado se nos revela como un proceso súper dinámico. Cuando un plan de negocios fracasa, que es algo que ocurre constantemente, el capital no se desvanece sin más, su valor se reevalúa. Impulsados por las pérdidas, los empresarios buscan desesperadamente nuevas combinaciones, reorganizando las piezas para formar un nuevo plan que se ajuste mejor a lo que la gente realmente quiere. Es un ciclo sin fin de creación, disolución y reforma. Ok, pero ¿por qué importa tanto esta distinción que parece tan teórica, tan abstracta? Bueno, importa, y mucho, porque define cómo respondemos a las grandes crisis económicas, y para muestra uno de los debates más famosos de la historia, Hayek contra Keynes. El épico debate entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes no fue una simple diferencia de opinión. Eran dos gigantes de la economía viendo el mundo a través de lentes completamente opuestos, y en el corazón de su desacuerdo, de por qué nunca se pusieron de acuerdo, estaba su visión del capital. Literalmente, hablaban de cosas distintas sin saberlo. A ver, para Keynes, el capital era una especie de masa homogénea, así que la inversión era simplemente añadir masa a esa masa. Por eso creía que si estimulabas el consumo, automáticamente impulsarías la inversión. Pero para Hayek, el capital era una estructura compleja. La inversión era el arte de encajar nuevas piezas. Por eso, el ahorro no era malo, al contrario, liberaba recursos para construir estructuras de producción más complejas y productivas. Esto significa que consumo e inversión se mueven en direcciones opuestas. Son dos visiones del mundo que llevan a conclusiones radicalmente diferentes. Y aquí está la gran conclusión. Si uno ve el capital como una masa, la solución a una recesión parece simple: inyectar demanda para poner en marcha esa masa de nuevo. Pero si uno lo ve como una estructura que se ha desajustado, la solución es muy distinta. Hay que permitir que los emprendedores, guiados por los precios del mercado, la reorganicen. La teoría del capital no es un debate académico. Define la política económica que se aplica en el mundo real y que nos afecta a todos. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la economía no es un simple motor que se puede acelerar o frenar, sino una estructura delicada de planes entrelazados, ¿cómo deberíamos intentar repararla cuando se rompe? Quizás requiere el toque delicado de un relojero en lugar del golpe de un martillo.